Usted debe haber escuchado hablar de Freud y el psicoanálisis, pero realmente ¿cuáles son sus aplicaciones clínicas, sus aplicaciones terapéuticas? Pues ese tema conversaremos hoy día con el doctor Germán Arce Ros. Él es psicólogo, psicoanalista, profesor asistente de la Universidad de París 8 y realmente podríamos hablar muchísimo, pero vamos a tratar de ser muy concisos. Doctor, buenos días, bienvenido al programa y al país. Muchas gracias. Doctor, hay términos que deberíamos primero analizar. ¿Qué es un paciente psicótico? ¿Qué es un paciente psicópata? Sí. Son términos diferentes. Diferentes, sí. Bueno, yo he venido aquí a dar unas charlas de psicoanálisis en la Universidad de San Martín y lo que yo estoy trayendo aquí al Perú es una nueva orientación de psicoanálisis, la orientación lacaniana, de Jacques Lacan, un psicoanalista francés. Si me permite entonces, sí. ¿En qué se diferencia o en qué se asemeja Lacan a Freud? Sí, Lacan, él vuelve, lo que él hace, lo que él establece es una crítica de más o menos 50 años de psicoanálisis, luego después de Freud, lo que se llama el psicoanálisis post-freudiano. La crítica de Lacan se basa sobre el hecho de que los psicoanalistas post-freudianos siguen una mentalidad de adaptación del sujeto a la realidad. Y Lacan le critica eso y él vuelve a los años 20 de Freud, donde el momento en que Freud establece una nueva tópica y una nueva teoría de las pulsiones. Cuando usted habla de pulsiones, ¿a qué se está refiriendo? El concepto que tiene el común de las personas es que en el psicoanálisis de Freud, el paciente, la persona se identificaba fuertemente, ya sea con la figura materna o paterna. ¿En qué se diferencia Lacan con esto? Y respóndeme, doctor, que hablamos de acuerdo al concepto lacaniano, que es un psicótico y que es un psicópata. Sí, exacto. Sí, Lacan, lo que él aporta es la importancia del lenguaje en la producción de un sujeto. Un psicótico estaría, digamos, fuera del discurso. No fuera completamente del lenguaje, porque el psicótico utiliza el lenguaje, pero él estaría fuera de la lógica o de la ley del discurso. En términos sencillos, ¿el psicótico sería el paciente loco, el que está fuera de la realidad? Sí, el psicótico es el que está en una otra realidad. En otra realidad. En otra escena. Fuera de la realidad que nosotros creemos, que es a veces la absoluta. ¿Y el psicópata? El psicópata no necesariamente. El psicópata, él podría asemejarse a lo que se considera un perverso. En el caso, por ejemplo, de usted debe haber escuchado las noticias sobre este delincuente, el loco Canevo. Él es ¿usted podría determinar que es un psicópata, más bien que un psicótico? Yo no podría decirlo ahora, pero según lo que me han dicho, lo que he escuchado sobre ese caso, se podría pensar que es o un psicótico o un psicópata. Pero ahí hay el pasaje al acto. Él pasa de lo que podrían ser eventualmente alucinaciones o delirios, los fenómenos elementales de la psicosis, él pasa al acto, él pasa al hecho. Ahora, él se hace instrumento de voluntad de goce de otro, que nosotros tenemos esos conceptos en psicoanálisis lacaniano, o sea, que hay un otro que habla en nosotros, en el sujeto. O sea, una voz que te dice haz esto y uno obedece o no obedece. Obedece o no obedece, sí. Y entonces el tratamiento psicoanalítico de Lacan bajo la rama que usted sigue, ¿realmente puede tratar a un paciente psicótico o a un paciente psicópata? ¿Cuándo decir si se cura o no se cura? ¿Cuándo ha terminado el psicoanálisis? Sí, el análisis, digamos, es más evidente en las neurosis, en la histeria o en la neurosis obsesiva o en la fobia. Entonces no sería muy exitoso en casos como estos. Sí sería importante, pero digamos que habría que realizar todo un trabajo previo, un tratamiento preliminar al análisis, porque el análisis implica en un compromiso muy profundo entre el analizante y el analista, e implica en una relación transferencial, que es una relación en el fondo de amor, aunque sea artificial, pero es una relación de amor, y para que un psicótico pase a ese nivel habría que prepararlo, habría que hacer un trabajo preliminar.
Doctor, en los tiempos actuales en que hay una corriente en psiquiatría en la cual todas las alteraciones psiquiátricas se le atribuyen trastornos neuroquímicos, bioquímicos, ¿todavía usted cree que está vigente el psicoanálisis? Claro, sí, incluso más ahora, cuanto más este mito de la ciencia médica, porque es un mito, de intentar determinar dónde están en el cerebro o cuáles son las conexiones neurológicas o neuropsicológicas de los eventos psíquicos. El psicoanálisis puede llevar también a una ciencia incluso que tenga un objeto material, pero ese objeto material no son las conexiones neurológicas o neuroquímicas, sino más bien las conexiones del lenguaje, las posiciones del sujeto en relación al lenguaje a través del cual se transmite la historia de una familia, la historia de una biografía. Cuando un paciente ha terminado, hay pacientes que tienen años recibiendo psicoanálisis, ¿cuándo dice usted, este paciente ya terminó su terapia conmigo? Es una cuestión muy difícil, una pregunta muy difícil. Freud, antes de morir, se quedó en esa pregunta. Y Lacan la retoma, y en este momento la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la cual hago parte, está preocupándose por este tema. ¿Qué es lo que hace que un sujeto... ¿En qué el psicoanálisis contribuye a la vida de un sujeto? No es tanto el llegar a un bienestar, llegar a una felicidad, aunque eso... Que es la meta que muchos creemos, que sí, aspiramos. Claro, eso también puede ser, pero digamos que eso es secundario. Lo importante es llegar a una cierta posición en la cual, digamos, la idea que nosotros tenemos de yo, la idea del yo, va a tener que desaparecer. Es un objetivo. Entonces, si desaparece el yo, ¿qué es lo que tiene que aparecer? Si desaparece el yo, lo único que quedaría sería la pulsión, lo único que quedaría sería el deseo de crear, el deseo de inventar, el deseo de ir más allá. Muy bien, doctor. Realmente, como le dije al iniciar la entrevista, podríamos hablar muchísimo y sobre otros temas. Ojalá que antes de regresar usted a París podamos invitarlo nuevamente para tratar alguno de estos temas que hoy día mencionamos ya en extensión. Recordar que todavía están a tiempo. Hoy, viernes 15 de diciembre, de 9 a 12 de la mañana, dictará el doctor Germán Arce Ros estas conferencias de Freud a Lacan en la Universidad San Martín. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hasta aquí. Hoy viernes y durante 2 días, el eminente psicólogo peruano y catedrático de la Universidad de París, Germán Arce Ros, ofrecerá un ciclo de conferencias sobre psicoanálisis y Lacan en el auditorio de la Universidad San Martín de Porres, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Salaverry en Jesús María. Volvemos. Tenemos más noticias locales y del interior del país en 24 horas. Invitado por la Universidad San Martín de Porres, inició su ciclo de conferencias el destacado psicoanalista peruano, catedrático de la Universidad de París, Germán Arce Ros. El especialista destacó la difusión actual que se viene dando en Europa al trabajo de los psicoanalistas en instituciones privadas y públicas, como una forma de prevenir la delincuencia juvenil.